donde hay hasta doctorado, ustedes ya saben, y reconocido en el mundo, y bueno, tiene la firma y el aval del instituto, y con esto nosotros queremos reconocer el trabajo diario de Ramón Fariña a través de los medios de comunicación, donde él utiliza la lengua guaraní. Así que voy a poder estar ahí, a poder leer Apore, Opavara, y bueno, felicidades. Acá Mario también te... Vậy cái thứ nào mà anh đi cái cô tên đẹp của ngoài xe với những người ta heta Facebook ấy, apesa Brasil usa mai tin debe ona kata masa ribu auren dia Guarani gahu pampe. Này, begemi. Sapa aitaminte he. Sengo de katui abolkevo nye e Guarani, koako ba eponaite je sauka serembiapore onye me eresebe ko anga. Ha upeare ha ese senye ambete teguive awije tui seiterei ba tui seiterei nye petevo serembiapope guana koako ba Es una gran ayuda, es un gran aliciente el recibir este reconocimiento de parte de la gente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en la persona de Jorge, de Mario y de los representantes del Ateneo Guaraní. Nosotros estamos haciendo un trabajo como soldado del idioma guaraní desde LT17 Radio Provincia de Misiones. Desde ahí, todos los jueves difundimos el idioma, la cultura y la música folclórica guaraní. Así que comparto este reconocimiento con todos aquellos que siguen lo que estamos haciendo, que aceptan y que nos apoyan día a día. Muchas gracias. Bien, seguimos entonces. Y bueno, también le queremos entregar un reconocimiento de este Instituto Superior de Lengua Guaraní de la Regional Huichuruzangó, a quien desinteresadamente también siempre molestamos y creo que se está involucrando cada vez más con nuestro guaraní, con nuestra cultura, ya está muy involucrado, y le vamos a entregar a la señora Clara Liliana González. Y gracias, un aplauso para ella, por el esfuerzo también de acercarse a estar con nosotros y que se involucre cada vez más con nuestro guaraní. Le vamos a que el profesor le entregue, por favor. Le va a entregar. En nombre de nuestro director general David Galeano Olivera, Supremo Anao Pesam o Yebuelo Jorge, de Yapo Juanajahuere, Marandusain Arajahuere. Yo tengo que agradecer, ustedes saben que yo no hablo en guaraní, pero más allá del hola y muchas gracias que por suerte estoy aprendiendo, también estoy acá como un llamado de atención a aquellos que trabajan en los medios y un llamado a sumarnos en la acción, porque es muy fácil estar detrás de un micrófono, opinar, hablar a veces desde el desconocimiento. Entonces me parece que estar hoy acá era demostrar la voluntad de aquellos que queremos ser mejores en nuestros trabajos cada día y venir y acompañar a aquellos que ya están trabajando en esto, de enseñar el guaraní y de hablar en guaraní, de respetar el idioma. Así que aguillé, que tengamos todos un lindo día, y a modo de gesto les voy a dejar la revista, el anuario de la Fundación Chamamé, donde yo humildemente trabajo. Es una revista que se hace cada año, donde abordamos temáticas de la correntinidad, del chamamé, y por supuesto que siempre algo de guaraní hay, así que bueno, traigo para que quede también como material de consulta.